Le vamos a preguntar a él, ¿tiene cara de futbolero? Desde la tribuna, no me dejó terminar, desde la tribuna. Siendo él Claro. más maratonista que futbolero. Ya tiene cara de ir a ver el partido. El señor Guillermo Camus ya está con nosotros y lo sumamos. Hola, Guille. ¿Cómo le va, Guille? ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo Buen está? día. ¿Cómo Vos lo sos más viviste? del running, vos sos del running. Sí. Del running. ¿Pero el fútbol te pasa por el lado o...? No, pero poco. Poco. No fanatismo. ¿Pero esto te movilizó? Se me puso... Por eso, claro, como a todos. Sí, Seguiste totalmente. el mundial, todo. Sí. Hermoso, sí. Hermoso, hermoso, tremendo. Bueno, me hacía un poquito más adentro de la cancha, no, usted afuera. Afuera. Siempre afuera. Y hockey sobre patines en mis buenas épocas. ¿Hockey sobre patines? Claro. Ah, mire, Camus, no sabía eso de Pelo usted. por acá. Wow, mirá, Wow. mechas No, largas. quiero foto, producción, ¿Viste? busquemos ya una Sí. foto. Ah. ¿En serio? ¿Pelo largo haciendo hockey sobre patines? Vincha. ¿Para la época de quién? ¿En ¿De serio? los hermanos? Cairo, decís vos. ¿Los hermanos Cairo? Claro, un poquito después. Ah, mira ¿Qué vos. club? ¿Qué club? ¿Dónde? San Martín. Club San Martín. Después tuve un año afuera, en las Islas Canarias. Wow. Y después Palmira. Terminé mi carrera ahí. Mirá vos. Ah, terminó Ahí su festeja carrera. Verónica Fernández Mirá Dupont vos. también en la cocina. Mirá Para vos, el, para el mirá año que sorpresas. viene les prometo una foto. Pará, capaz que te la encuentran enseguida, los chicos de producción son Claro. rapidísimos. Pará, No, por año favor. que viene falta un montón, qué sé yo, Guillermo qué sé yo, Camus, damos hockey esta. sobre patines, ¿qué año? 1990. un poquito, 1930, Sí, más o menos. 1991. Ahí estaba por acá. Mirá vos. ¿Y qué pasó con todo ese cabello? No sé. ¿Lo donaste? Alguna celiaquía que me ha llevado puesto. Hablando de celiaquía, hablando de celiaquía. Gran pregunta que nos hacemos y la formulamos al comienzo del programa, Guillermo. ¿Hay más personas celíacas que antes? Hay más, sí. O sea, está compartido entre que hay más porque por toda la evolución que ha sufrido el trigo, las harinas y demás, en realidad hay más gente celíaca, pero también está que lo pensamos mucho más también los médicos. O sea, diagnosticamos muchos más pacientes porque la pensamos más a la enfermedad, tenemos mejores métodos diagnósticos, mejores análisis, pero sí es verdad que aumentó la prevalencia de la enfermedad. Igual seguimos en una deuda tremenda porque cuando se representa la enfermedad con un iceberg, la parte que sale del iceberg hacia arriba del agua, que son los celíacos que conocemos, cada un celíaco tenemos abajo del agua 6, 7, 8 sin diagnosticar. Así que diagnosticamos más, hay más, pero nos queda mucho Ahora, todavía. esa gente me preocupa y me ocupa esto en este momento. Esa gente que decís que está por debajo de esa línea, que están sin diagnosticar, es porque no se han hecho las pruebas, porque sobreviven a los síntomas, digamos, los dejan pasar. Exacto, hay muchos pacientes que son asintomáticos o son celíacos silentes, que se llama, que uno los diagnostica por ahí de casualidad, o son celíacos oligosintomáticos, son celíacos que tienen pocos síntomas, y dentro de lo que es la definición de la celiaquía está lo que ahora decimos que es una enfermedad multisistémica. Entonces ya no la pensamos en el paciente adelgazado y con diarrea. Deberíamos pensarla en un paciente sin diarrea, en un paciente con sobrepeso, con obesidad o con múltiples síntomas en otros órganos que no sea justamente el aparato digestivo. Por eso se la denomina como una enfermedad multisistémica, porque puede aparecer con síntomas de otros Pero órganos. ¿cómo? Perdón, Muy bien. ya te dejo para allí, déjame andar ahí. Eso, ¿cómo serían otros síntomas en otros órganos? Claro, por ejemplo, uno debería pensar una celiaquía en una mujer que no puede quedarse embarazada, que tiene abortos reiterados sin una causa clara, en pacientes que tienen una menopausia precoz, en pacientes que tienen una primer menstruación, una menarca que se llama tardía, chicas que su primer menstruación fue a los 16 años. Si hablamos de síntomas ginecobstétricos, digamos. Pero bueno, también puede ser un paciente celíaco que consulta por aftas a repetición en la boca sin una causa, pacientes migrañosos crónicos sin una justificación para eso, problemas articulares, pacientes que tienen enzimas hepáticas, análisis de hígado elevados, sin una explicación por la parte puramente patológica. O sea, el abanico es gigante, lesiones en la piel ni hablar, múltiples lesiones se asocian a la celiaquía y a veces el paciente no tiene síntomas digestivos
y tiene este tipo de sintomatología extraintestinal. Y bueno, ahí viene un poco que diagnosticamos un poco más, porque pensamos un poco más en estos síntomas que no son tan típicos como la diarrea y la pérdida de peso. Ok. Entonces, conclusión, no es que como hay más testeos, hay más casos, sino que definitivamente hay más gente que convive con su celiaquía. Exactamente, sí. Dentro de la definición, porque va como cambiando un poco la definición, y por ahí nos llevamos la sorpresa que a veces uno cree que por toda la invasión que tenemos en las redes y todo, uno dice, no, el paciente sabe lo que es la celiaquía. Y por ahí hacemos una colonoscopía, por ejemplo, y cuando se despierta el paciente dice, bueno, ¿y soy celíaco? Entonces, desde las cosas básicas, como decir, bueno, la celiaquía afecta el intestino delgado, o sea, el intestino que está entre el estómago y el colon. O sea que si hago una colonoscopía no puedo saber si el paciente es celíaco o no. Dentro de esa definición se habla de que es una enteropatía, o sea, una enfermedad del intestino delgado, multisistémica, donde tengo que tener una base genética. Si no tengo genes que me predisponen a la celiaquía, no la voy a desarrollar nunca. Tengo que tener un factor externo, que esta es una enfermedad autoinmune en la que se conoce claramente el factor externo, que es el gluten. En muchas otras enfermedades autoinmunes no se sabe cuál es el gatillo externo, acá se conoce. Y una enfermedad crónica, esta es otra cosa que escuchamos mucho en el consultorio. Me curé de la celiaquía. Es una enfermedad que la diagnosticamos, dura toda la vida, no me voy a curar, me voy a mejorar, voy a estar normal, voy a tener análisis normales, me van a hacer una endoscopía de control y mis vellosidades van a haber vuelto a crecer y estar normal, pero sigo siendo celíaco, o sea, la dieta libre de gluten continúa. Y lo otro, digamos, por ahí de estos errores que uno escucha es de hablar de grados de celiaquía. Me dijeron que soy un poquito celíaco. No, la celiaquía se es o no se es. Lo único que se habla de grado es en el grado del daño que aparece en la biopsia. Pero a los fines de la dieta libre de gluten es lo mismo si soy grado 1 o soy grado 3C, que es el grado máximo de atrofia. Yo estoy de acuerdo y te escucho atentamente, pero ¿por qué pasa que hay personas que, entiendo, con una partícula ya se sienten muy mal, se descomponen mal, y hay otros que dicen, no es tan grave lo mío? Sí, tal cual. Eso depende solamente del paciente, o sea, de la sensibilidad que a veces extrema puede tener el paciente a pequeñas cantidades de gluten. Y ahí aprovecho para contarte un dato importante, que es que justamente en estos pacientes que por ahí consumen gluten y no tienen síntomas, es donde va creciendo la no adherencia a la dieta, por el hecho de decir, comí un poco y no me pasó nada. Claro. Entonces, bueno, puedo comer otro poco. Y ahí es donde se cae este mito de que por ahí tienen los pacientes que dicen, si soy celíaco y como algo, seguro que termino mal hoy. Bueno, esto no es así. Pacientes ya celíacos diagnosticados y todo, está demostrado que no tienen una relación directa entre consumir y estar mal. O sea, capaz que consumen, están bien físicamente, pero se produce una reacción a nivel intestinal que genera un daño hasta que en algún momento esta serie de transgresiones, digamos, termina con alguna sintomatología importante o con un daño importante. Guillermo, ¿cuáles son las sintomatologías más frecuentes que se ven? A nivel gastrointestinal, que supuestamente es lo más común, es la distensión abdominal, o sea, el motivo de consulta en gastroenterología principal, distensión, hinchazón abdominal, gases asociados a esto. En algunos pacientes, cambio en el ritmo evacuatorio, por ahí hay una tendencia un poquito mayor a la diarrea, pero como les decía recién, muchos pacientes celíacos son constipados o tienen un ritmo evacuatorio alternante, alternan entre diarrea y constipación. ¿Esos síntomas no son parecidos a un colon irritable? Totalmente, 100%. De hecho, cuando hablamos de lo que se llama la enfermedad celíaca no respondedora, que este es un dato muy importante, porque el 30% de los celíacos, por más que hagan una dieta perfecta, o lo que el paciente cree que está perfecto, lo cual debería estar evaluado por una nutricionista, el 30% de los celíacos que dicen yo hago una dieta a la perfección, cuando se hace una evaluación intensa,
uno llega a la conclusión que son pacientes que están teniendo contaminaciones cruzadas, no es tan perfecta como parece. Y eso hace que un porcentaje no despreciable de celíacos tengan esta enfermedad celíaca no respondedora, para lo cual la primera causa es esta, la contaminación cruzada. Y la segunda causa son las enfermedades símil celiaquía, tipo colon irritable, dispepsia funcional, enfermedades que dan los mismos síntomas, Claro. pero que no son celiaquía. Por eso, ante esos síntomas, cuando uno hace una batería de estudios y cosas, lo primero, la celiaquía, descartar eso. Qué bacana cuando no te dan los resultados, te da que estás bien, en teoría, pero tenés los síntomas. O sea, entonces, ¿qué hacer cuando decís, bueno, no soy celíaca, pero evidentemente hay algo que me hace mal porque como esto y me inflo, porque, no sé, tengo gases, o sea, hay un montón de síntomas que uno va, ¿no? Entonces decís, ¿qué haces al respecto? ¿Qué dejas de comer? ¿Cómo encarás cuando en realidad no tenés nada en teoría? Claro, ahí aparece el otro gran capítulo de las intolerancias alimentarias o de la sensibilidad alimentaria, que el primer diagnóstico que uno tiene que evaluar es la sensibilidad al gluten trigo no celíaca, y que esto no tenemos un análisis en la actualidad. O sea, esto es, le descarto al paciente la celiaquía, y si sigue con la sintomatología, hago la prueba de una dieta libre de gluten trigo durante un tiempo, un mes supongamos, o 2 meses, y si el paciente mejora, puedo ir asumiendo este diagnóstico, que cada un celíaco hay 6 pacientes sensibles, o sea, es una patología muy común en el consultorio. ¿Por qué se despertó? Porque antes no se hablaba de eso. Y porque yo creo que es todo este cambio que han sufrido los granos en todo este último tiempo, y como en algún momento hablamos, por eso se cambió el nombre de sensibilidad al gluten, se llamaba. Ahora se le llama enfermedad al gluten trigo, porque se ha comprobado claramente que el grano de trigo no solamente tiene como tóxico o generador de síntomas el gluten, sino algunas otras partículas. Entonces, por eso ahora se habla del grano de trigo en general. Y bueno, todas esas cosas que son cosas que se han ido modificando en los granos para que sean más resistentes a la sequía, a las plagas, etcétera, etcétera, todo eso se ha tornado como más alergénico, por decirlo de alguna manera, hacia los pacientes. Por eso, Claro. infinidad de pacientes no son celíacos, pero dejan de consumir trigo y se sienten mucho mejor. Guillermo, el listado de síntomas más los estudios, ¿es algo taxativo o se va después a una contraprueba, por así decir, para confirmar un diagnóstico? En casos dudosos, sí, Coco. Normalmente, digamos, lo general es síntomas, pido análisis, si esos anticuerpos salen positivos, tengo que hacer una endoscopía con biopsias para corroborar, por lo que dije recién, una enfermedad para toda la vida. No puedo quedarme a medias y decir, bueno, hacé la dieta por las dudas, la tengo que tener confirmada con eso, y después demostrar que con la dieta libre de gluten los análisis mejoran, en una endoscopía futuro a 1 o 2 años las vellosidades mejoran. Ahora se está viendo en Europa, en niños sobre todo, se está viendo la posibilidad de hacer diagnóstico de celiaquía sin biopsias, cuando el paciente tiene los síntomas compatibles, análisis compatibles y muy elevados, test genético compatible. Bueno, por ahí se está tendiendo a eso. Acá en Argentina no, en los adultos menos. Seguimos con análisis, endoscopía con biopsia y un seguimiento muy estricto desde el punto de vista nutricional, que se ha visto que una evaluación por nutricionista experta en el tema es lo mejor para ver cómo está la adherencia del paciente a la dieta, incluso mejor que ir repitiendo los análisis, a ver cómo vamos. ¿Cuánto hay de medicamentos? ¿Cuánto se ha avanzado en eso? ¿Y cuándo un paciente cae en ellos? ¿Primero es mejorar la alimentación? ¿O vamos a mejorar la alimentación, pero además para vivir mejor? Porque es horrible vivir hinchado, o yendo mucho o poco al baño. Bueno, ¿no? Depende cada uno. ¿La medicación cuándo entra? Cuando este 30% de celíacos que te decía que hacen todo bien pero no andan bien, que eso existe, y esto es porque por ahí se superponen con algunas otras patologías como un colon irritable, y ahí es donde aparece la medicación
para ayudar a la sintomatología. Y hablando de medicación, porque una de las cosas que quería comentarles era del tema de las cosas a futuro Sí. que hay por ahí, que sobre todo es a nivel medicamentoso, pero hay como una creencia en la gente de que va a haber medicación que yo voy a poder tomar y voy a poder comer, gluten o trigo. Como una solución definitiva. Casi. Sí, que eso no va a ser así. No va a pasar. No va a pasar. Lo que se está viendo son medicamentos que se van a poder tomar para que el celíaco, si tiene alguna contaminación cruzada, lo podamos proteger de eso. Pero no va a ser medicación para uno poder comer normalmente. Son medicamentos, son enzimas, son, como habrán escuchado mucho hablar del intestino permeable, bueno, la enfermedad celíaca es una de estas enfermedades que permeabiliza la pared intestinal. Bueno, van a haber medicamentos a futuro que quizás van a sellar un poco esa situación, pero no va a ser aparentemente factible el poder consumir gluten después de tomar O una sea, que vos bajás la pastilla. persiana al mundo de la ciencia y que siga investigando y que no va a encontrar nunca una solución. Pareciera que algo como para tomar medicación y que pueda consumir gluten por todo lo que es la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Todo lo que se produce a nivel intestinal cuando uno consume gluten, va a ser difícil que se llegue a eso. Payita, ¿querías hacer la última? Sí, quería hacer la última, pero no sé si meterme ahí, si es muy, muy complejo. El tema es que entiendo que hay una enfermedad que se llama enfermedad celíaca no respondedora. ¿Podés hacer algo muy breve, contarnos qué es la diferencia de la celiaquía clásica sería? Sí, la no respondedora son pacientes en los que uno los diagnostica bien, con todo lo que corresponde. El paciente supuestamente hace la dieta toda bien, evaluado y asesorado por alguna nutricionista que maneje el tema, y son pacientes que no andan bien. Ahí vos tenés 3 o 4 escenarios que hay que descartar. El primer escenario, que es casi el 40% de esos celíacos que no andan bien, es que está consumiendo gluten, intencional o no intencional, con contaminación cruzada, o pacientes que dicen, bueno, me tenté y me comí 2 empanadas. Es la mayoría de esos pacientes que no andan bien o que no responden. El segundo grupo de pacientes son pacientes que están mal diagnosticados y no son celíacos. O sea, lo estamos tratando como celíaco y son capaz pacientes que me hice los análisis y me dijeron que estaba un poquito alto y me dijeron que era celíaco y empecé con la dieta, pero no terminé todos los estudios. El tercer grupo, que para mí es casi como el segundo en importancia, es el paciente que es celíaco, pero tiene otras cosas. Colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, el famoso SIBO, algún problema a nivel pancreático, algún problema de otras intolerancias alimentarias, lactosa, etcétera, etcétera. Y el último grupo, que por suerte lo vemos muy poco, que es el 1%, que es lo que se llama enfermedad celíaca refractaria. Son celíacos que hagan lo que hagan, no responden y que pueden terminar a futuro con alguna complicación de la enfermedad celíaca, estas complicaciones no deseadas, un linfoma, un cáncer de intestino, etcétera, que son cosas que por suerte vemos muy poco, pero hay un 1% de celíacos que hagamos lo que hagamos no responden. Ahí es donde uno empieza con tratamientos más complejos, corticoides, etcétera, etcétera. Pero esas son las 4 causas principales, pero por lejos la evaluación de la parte de cómo estoy haciendo la dieta es lo más importante. Guillermo Camus, completísimo hoy, gracias. Gracias y gracias por todos los consejos que nos has dado durante todo el año. No los veo hasta el año que viene. No sé. Ay, creemos. No saben. No Por las sabemos. dudas, feliz Navidad. Por las Si dudas. encuentro las llaves, las traigo. Por favor, tráeme la llave del auto. Felicidades. Te Igualmente. queremos, de verdad, Muchas Guille. gracias Te por todo. amamos. Feliz Navidad, Gracias. gracias. Feliz Navidad, Guille Camus. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias.